¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada enfermedad debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Suele ser más frecuente en varones, a partir de los 5 años y aparecer con más frecuencia durante la noche. La enuresis no suele desencadenarse como consecuencia de otra enfermedad, como diabetes o narcolepsia, entre otras, o por la toma de sustancias como los diuréticos. A pesar de que es un trastorno relativamente común, la Asociación Española de Pediatría indica que no se han realizado muchos estudios epidemiológicos de esta enfermedad, aunque casi todos los datos coinciden en que la incidencia disminuye a medida que el niño crece. Se estima que, en la actualidad existen más de 500.000 niños enuréticos y que afecta al 10 a 13% de los infantes de 6 años y al 6 a 8% de los de 10 años. Causas. La enuresis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos esta patología es hereditaria, por lo que, si uno de los progenitores ha tenido enuresis durante su infancia, las probabilidades de que sus hijos también la tengan son elevadas. Otras causas pueden ser la alteración del sueño, no haber aprendido bien a controlar la micción durante los primeros años de aprendizaje o como resultado de tener alguna otra patología. Las situaciones de estrés también pueden provocar la aparición de la enuresis, sobre todo secundaria. Estas pueden ser el divorcio o la separación de los padres, el fallecimiento de un familiar, el cambio de residencia, el nacimiento de un hermano, debido a accidentes e intervenciones quirúrgicas, ante abusos sexuales, hospitalizaciones, etc. Además, los niños que viven en hogares desestructurados o con pocos recursos económicos, tienen también más probabilidades de padecer enuresis. Síntomas. El principal síntoma de la enuresis es la pérdida de orina involuntaria. Esta puede ocurrir varias veces durante la noche, periodo en el que pueden ser muy abundantes. En algunos niños con enuresis nocturna pueden aparecer dificultades para despertarse y estreñimiento. Prevención. La mejor forma de prevenir la enuresis es educar al niño para controlar bien la micción durante los años de aprendizaje. Los expertos recomiendan que empiecen fijando la frecuencia con la que tienen que acudir al baño y no levantarlo por la noche si el niño no pide ir al aseo. Otras recomendaciones incluyen no retirar el pañal antes de los 24 meses ni alargar su uso más allá de los 3 años. La enuresis es un trastorno benigno que tiende a desaparecer a medida que crece el niño. Tipos. Según la Asociación Española de Pediatría, puede clasificarse en solo nocturna, si la emisión de orina se produce solo durante el sueño, la más frecuente, solo diurna, si la micción involuntaria ocurre durante las horas de vigilia o nocturna y diurna, si es una combinación de ambas. Además, se distinguen 2 tipos. Enuresis primaria. La enuresis primaria ocurre cuando el niño nunca ha sido capaz de contener la orina. Esta forma es más frecuente en el sexo masculino, entre 1,5 y 2 veces más que en las niñas y suele disminuir a medida que el niño va creciendo. Enuresis secundaria. La enuresis secundaria surge cuando el niño ha tenido un periodo de continencia, habitualmente entre 6 meses y 1 año, y posteriormente ha tenido una recaída que se prolonga, como mínimo, 6 meses. Esta reincidencia puede deberse a situaciones que el niño está viviendo y que le provocan estrés, como el divorcio o la separación de los padres. Diagnóstico. El diagnóstico de la enuresis comienza con una entrevista clínica con el paciente. Esta permitirá obtener información sobre la enfermedad, presencia de estreñimiento, hematuria, capacidad de retención diurna, dolor de cabeza, volumen de la orina que emite el niño, etc. Las características de la enuresis, primaria o secundaria, frecuencia de noches con episodios, hora a la que se producen, facilidad para despertar, etc., presencia de factores que favorezcan la enfermedad, antecedentes familiares o conflictos, por ejemplo, y la actitud de los padres, premios o castigos. A continuación el especialista realizará un examen físico y podrá solicitar pruebas como un análisis de orina y un urocultivo para confirmar una infección de orina. Si las pruebas dan negativo hay que descartar otros trastornos menos habituales, como malformaciones o problemas nerviosos. En el caso de que la enuresis no solo sea nocturna, sino que el paciente también tenga problemas de incontinencia durante el día, habría que hacer un examen clínico más exhaustivo que incluya una ecografía renal, una urografía intravenosa, UIV, y radiografías con contraste de la vejiga y la uretra, cistouretrografía.
Si el paciente tiene enuresis nocturna secundaria, las probabilidades de que ésta aparezca como consecuencia de algún problema orgánico, como por ejemplo una infección urinaria, es mucho mayor. Además, si tiene síntomas intestinales es probable que el especialista encargue otros estudios adicionales que permitan confirmar el diagnóstico. Tratamientos. En un gran porcentaje de niños, la enuresis desaparece de forma espontánea antes de los 6 años de edad. Si este proceso no se lleva a cabo hay que tener en cuenta los efectos psicológicos en el menor, vergüenza, y llevar a cabo un asesoramiento inicial. El mejor tratamiento para evitar estas incontinencias es que el paciente siga rutinas como miccionar antes de irse a la cama, llevar la cuenta de las noches que moja o no la cama y no beber líquidos desde 2 o 3 horas antes de acostarse, sobre todo refrescos con cafeína. Además, existen unas alarmas de enuresis, que con un estruendoso sonido despierta al niño. Se trata de un detector de humedad con una eficacia del 70%. Una vez parezca solucionado el problema, es recomendable seguir usándola hasta 3 semanas después de la última incontinencia. Junto con esto se podría reforzar el tratamiento con ejercicios de la vejiga, como retrasar el máximo posible la micción para fortalecer esa zona. Por último, también existen tratamientos farmacológicos. Se recomienda el uso de desmopresina, que disminuye el volumen de líquido mientras se duerme, o la oxibutinina que actúa aumentando la capacidad de la vejiga. A la imipramina se debería recurrir en última instancia, si los anteriores tratamientos no consiguen buenos resultados, debido a sus efectos secundarios. Otros datos. Recomendaciones para los padres. La enuresis es un trastorno benigno que tiende a desaparecer a medida que el niño va creciendo. Sin embargo, existen una serie de pautas que pueden ayudar a reducir su intensidad. Reducir el consumo de líquidos antes de ir a la cama. No regañarle cuando se orine en la cama y evitar que se sienta culpable para impedir que desarrolle problemas emocionales. Reforzar positivamente al niño para que aumente su autoestima. ¿Qué es? La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada enfermedad debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Suele ser más frecuente en varones, a partir de los 5 años y aparecer con más frecuencia durante la noche. La enuresis no suele desencadenarse como consecuencia de otra enfermedad, como diabetes o narcolepsia, entre otras, o por la toma de sustancias como los diuréticos. A pesar de que es un trastorno relativamente común, la Asociación Española de Pediatría indica que no se han realizado muchos estudios epidemiológicos de esta enfermedad, aunque casi todos los datos coinciden en que la incidencia disminuye a medida que el niño crece. Se estima que, en la actualidad existen más de 500.000 niños enuréticos y que afecta al 10 a 13% de los infantes de 6 años y al 6 a 8% de los de 10 años. Causas. La enuresis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos esta patología es hereditaria, por lo que, si uno de los progenitores ha tenido enuresis durante su infancia, las probabilidades de que sus hijos también la tengan son elevadas. Otras causas pueden ser la alteración del sueño, no haber aprendido bien a controlar la micción durante los primeros años de aprendizaje o como resultado de tener alguna otra patología. Las situaciones de estrés también pueden provocar la aparición de la enuresis, sobre todo secundaria. Estas pueden ser el divorcio o la separación de los padres, el fallecimiento de un familiar, el cambio de residencia, el nacimiento de un hermano, debido a accidentes e intervenciones quirúrgicas, ante abusos sexuales, hospitalizaciones, etc. Además, los niños que viven en hogares desestructurados o con pocos recursos económicos, tienen también más probabilidades de padecer enuresis. Síntomas. El principal síntoma de la enuresis es la pérdida de orina involuntaria. Esta puede ocurrir varias veces durante la noche, periodo en el que pueden ser muy abundantes. En algunos niños con enuresis nocturna pueden aparecer dificultades para despertarse y estreñimiento. Prevención. La mejor forma de prevenir la enuresis es educar al niño para controlar bien la micción durante los años de aprendizaje. Los expertos recomiendan que empiecen fijando la frecuencia con la que tienen que acudir al baño y no levantarlo por la noche si el niño no pide ir al aseo. Otras recomendaciones incluyen no retirar el pañal antes de los 24 meses ni alargar su uso más allá de los 3 años. La enuresis es un trastorno benigno que tiende a desaparecer a medida que crece el niño. Tipos.
Según la Asociación Española de Pediatría, puede clasificarse en solo nocturna, si la emisión de orina se produce solo durante el sueño, la más frecuente, solo diurna, si la micción involuntaria ocurre durante las horas de vigilia o nocturna y diurna, si es una combinación de ambas. Además, se distinguen dos tipos. Enuresis primaria. La enuresis primaria ocurre cuando el niño nunca ha sido capaz de contener la orina. Esta forma es más frecuente en el sexo masculino, entre 1,5 y 2 veces más que en las niñas y suele disminuir a medida que el niño va creciendo. Enuresis secundaria. La enuresis secundaria surge cuando el niño ha tenido un periodo de continencia, habitualmente entre 6 meses y 1 año, y posteriormente ha tenido una recaída que se prolonga, como mínimo, 6 meses. Esta reincidencia puede deberse a situaciones que el niño está viviendo y que le provocan estrés, como el divorcio o la separación de los padres. Diagnóstico. El diagnóstico de la enuresis comienza con una entrevista clínica con el paciente. Esta permitirá obtener información sobre la enfermedad, presencia de estreñimiento, hematuria, capacidad de retención diurna, dolor de cabeza, volumen de la orina que emite el niño, etc. Las características de la enuresis, primaria o secundaria, frecuencia de noches con episodios, hora a la que se producen, facilidad para despertar, etc., presencia de factores que favorezcan la enfermedad, antecedentes familiares o conflictos, por ejemplo, y la actitud de los padres, premios o castigos. A continuación el especialista realizará un examen físico y podrá solicitar pruebas como un análisis de orina y un urocultivo para confirmar una infección de orina. Si las pruebas dan negativo hay que descartar otros trastornos menos habituales, como malformaciones o problemas nerviosos. En el caso de que la enuresis no solo sea nocturna, sino que el paciente también tenga problemas de incontinencia durante el día, habría que hacer un examen clínico más exhaustivo que incluya una ecografía renal, una urografía intravenosa, UIV, y radiografías con contraste de la vejiga y la uretra, cistouretrografía. Si el paciente tiene enuresis nocturna secundaria, las probabilidades de que ésta aparezca como consecuencia de algún problema orgánico, como por ejemplo una infección urinaria, es mucho mayor. Además, si tiene síntomas intestinales es probable que el especialista encargue otros estudios adicionales que permitan confirmar el diagnóstico. Tratamientos. En un gran porcentaje de niños, la enuresis desaparece de forma espontánea antes de los 6 años de edad. Si este proceso no se lleva a cabo hay que tener en cuenta los efectos psicológicos en el menor, vergüenza, y llevar a cabo un asesoramiento inicial. El mejor tratamiento para evitar estas incontinencias es que el paciente siga rutinas como miccionar antes de irse a la cama, llevar la cuenta de las noches que moja o no la cama y no beber líquidos desde 2 o 3 horas antes de acostarse, sobre todo refrescos con cafeína. Además, existen unas alarmas de enuresis, que con un estruendoso sonido despierta al niño. Se trata de un detector de humedad con una eficacia del 70%. Una vez parezca solucionado el problema, es recomendable seguir usándola hasta 3 semanas después de la última incontinencia. Junto con esto se podría reforzar el tratamiento con ejercicios de la vejiga, como retrasar el máximo posible la micción para fortalecer esa zona. Por último, también existen tratamientos farmacológicos. Se recomienda el uso de desmopresina, que disminuye el volumen de líquido mientras se duerme, o la oxibutinina que actúa aumentando la capacidad de la vejiga. A la imipramina se debería recurrir en última instancia, si los anteriores tratamientos no consiguen buenos resultados, debido a sus efectos secundarios. Otros datos. Recomendaciones para los padres. La enuresis es un trastorno benigno que tiende a desaparecer a medida que el niño va creciendo. Sin embargo, existen una serie de pautas que pueden ayudar a reducir su intensidad. Reducir el consumo de líquidos antes de ir a la cama. No regañarle cuando se orine en la cama y evitar que se sienta culpable para impedir que desarrolle problemas emocionales. Reforzar positivamente al niño para que aumente su autoestima.